Primera de Samuel capítulo 18, nueva traducción viviente. Saúl tiene celos de David. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. David se casa con la hija de Saúl. Cierto día Saúl le dijo a David: «Estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor». Pues Saúl pensó: «Voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey?», exclamó David. «La familia de mi padre no es nadie». Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Mejola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David, y cuando Saúl se enteró se puso contento. «Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten», se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo: «Hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno». Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David: «El rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno?». Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió: «¿Cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote para la hija de un rey?». Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo: «Díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero». Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta. Antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David, y cuanto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Primera de Samuel capítulo 19. Saúl intenta matar a David. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David, pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. «Mañana por la mañana», lo previno, «deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo.
Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonathan habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonathan. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio, como resultado, una gran victoria a Israel. Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonathan y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto. Después Jonathan llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Mical salva la vida de David. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana, y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó: tráiganmelo con cama y todo para que lo mate. Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo?, le reprochó Saúl a Mical. Tuve que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Naiot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Naiot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. Están en Naiot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Naiot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naiot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Salmo 146, nueva traducción viviente. Alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo, y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre, Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 23, nueva traducción viviente.
Juicio de Jesús ante Pilato. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: No encuentro ningún delito en este hombre, pero insistían: con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto: Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: Mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. La crucifixión. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron». La gente suplicará a los montes: «Caigan sobre nosotros», y rogará a las colinas: «Entiérrenos». Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales colgados junto a él se burló: «¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también». Pero el otro criminal protestó: «¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo». Luego dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús respondió: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Muerte de Jesús.
Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y, de repente, la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: «Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos», y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: «Este hombre era inocente de verdad». Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Entierro de Jesús. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley.